Si yo les preguntara a ustedes, tienen un vecino al cual le pueden vender naranjas a 8 soles, pero hay otra persona a la cual le pueden vender naranjas a 4 soles, ¿a quién venderían ustedes las naranjas? Pero claro, si en vez de naranjas es gas, y si en vez de un vecino lo llamamos Chile, la cosa va a cambiar. Porque hay un tema ideológico profundo en las decisiones que se toman. Si nosotros no hubiésemos perdido el tiempo y desde los 70 hubiésemos empezado a crecer a la misma velocidad que crecimos en esta última década, hubiésemos logrado estar casi al mismo nivel de Corea del Sur. Mientras Corea del Sur empezó un proceso de crecimiento, de creación de riqueza, nosotros nos dedicamos a un proceso de destrucción de riqueza, de aniquilación de la cultura del emprendedor, a castigar el éxito. Ese fue el proceso que emprendimos desde finales de los 60. El país era imperfecto, tenía muchos problemas, pero había 1000 formas de arreglarlos. Y escogimos una que al final nos llevó a lo que tenemos. La deuda externa respecto al producto era, a finales de los 60, alrededor de 10%. Hubo un proceso de sobreendeudamiento que al final nos ha costado 30 años. Y lo que queremos poner con este gráfico es básicamente decir que hay un sentido de urgencia, una necesidad de no perder más el tiempo. La clave de todo es la productividad. En la última década hemos crecido en torno a 6%, se ha crecido porque ha habido más empleo, más capital, pero fundamentalmente porque hemos usado mejor estos dos factores productivos. Hemos sido más productivos. El componente fundamental del crecimiento ha sido el crecimiento de la productividad. Si bajamos a ver sectores y tomamos la productividad laboral, porque la productividad total es complicado medirla por sectores, vemos cosas muy interesantes. Minería evidentemente tiene la más alta productividad, pero incorpora una fracción muy pequeña del empleo total. En contra, tenemos agricultura, servicios y comercio, que tiene 84% del empleo con productividad muy baja. Si nosotros miramos qué ha pasado en los últimos 4 años en productividad en estos sectores, nos encontramos con cosas muy interesantes. Agricultura ha dado un salto tremendo en productividad. No así en empleo. Comercio ha dado un salto tremendo en productividad y poco empleo. Construcción es un sector interesante, con fuerte crecimiento de empleo y fuerte crecimiento de productividad, pero solo explica el 4% del empleo total. Pero en servicios, que sí ha crecido fuerte en empleo, la productividad no ha aumentado. Y no es tan fácil como decir, vamos a pasar a una persona del sector agricultura a minería, y esto implica pues un aumento de más de 20 veces en productividad, o decir, vamos a pasarlo de agricultura a manufactura con 6 veces de aumento en productividad, porque así no funcionan las cosas. Hay que entender cómo funciona el mercado, hay que entender cómo funcionan los incentivos de empresas para innovar, para invertir y para aumentar la productividad. Y ese es el gran reto. El tema central de cómo llegar a la prosperidad es básicamente, como decía Julio Luque, ver dónde está nuestra verdadera riqueza. Y la riqueza está en la gente. Los emprendedores son los que crean riqueza. Y el Estado tiene que hacer 2 cosas. 1, facilitar el proceso de creación de riqueza, permitiendo que exista competencia en los mercados. Y 2, crear los mecanismos para que se igualen las oportunidades.
porque entonces esa riqueza nos va a llevar, por externalidades positivas, a mayor riqueza y a una prosperidad colectiva. En buen romance, el nivel de educación de una persona no debe depender del patrimonio de la familia. Y para entendernos mejor, si un niño cae en desnutrición crónica en los primeros 18 meses de vida, está condenado a la pobreza por el resto de su vida. Y eso no puede ocurrir, porque estamos entonces atacando la misma esencia del crecimiento futuro del país. Aterrizando un poquito la ecuación, vemos que si queremos tener riqueza, si queremos ser un país rico, necesitamos ser un país productivo. Y las herramientas concretas son predictibilidad, competencia y eficiencia del sector público. La buena noticia es que a lo largo de estos 20 años hemos armado el borde de este rompecabezas de la prosperidad. Hoy por hoy Perú es una de las economías más sólidas de América Latina. Y por cuestiones de reducción al absurdo, América Latina ha pasado de ser una de las regiones más sólidas del mundo. Salvo Chile, en todos los indicadores de solvencia fiscal, de estabilidad monetaria, Perú está liderando la región. Y en varios de sostenibilidad externa, Perú supera largamente a Chile. No se preocupen, no voy a poner más gráficos sobre lo bien que nos ha ido y cómo la inflación ha bajado y la reserva. No. Ismael hizo un excelente trabajo ayer con esos gráficos, no los voy a aburrir. Pero el borde del rompecabezas está listo. ¿Qué piezas faltan? Predictibilidad. Cuando uno habla de institucionalidad, lo único que queremos decir es que queremos saber qué va a pasar. Necesitamos saber y poder predecir resultados, reglas de juego estables. No podemos tener dudas sobre los trámites que hay que seguir. ¿No? Estos tienen un tiempo de vencimiento y tienen un costo y no hay ninguna razón para que esto se alargue y nos cueste más caro. Un solo cuadro. Casi 30% de las empresas peruanas esperan tener que dar un regalo o hacer un pago informal para obtener una licencia de funcionamiento. Todo esto porque los trámites no son predecibles. Y esto afecta definitivamente la competitividad del país, impide que podamos ser un país competitivo. Otra pieza importante, la competencia. La competencia es quizás la pieza más importante del rompecabezas. El ser humano es muy complejo, muy complejo. No le gusta competir. Le gusta estar en una zona de confort, tener un buen margen, mercado cautivo. No le gusta competir. Pero una vez que tiene que competir, se vuelve un ser muy agresivo. Un ser que no descansa y compite con todas sus fuerzas y todo su ingenio. Lo que el Estado tiene que hacer es justamente garantizar que esta persona bonachona se vuelva en este ser agresivo, buscando márgenes, buscando mercados. Algunos gráficos. Hay 4 sectores que son estratégicos en cualquier economía. Y no son estratégicos en términos de la propiedad, sino son estratégicos en términos de que son el esqueleto y el sistema nervioso de un país. Si un país no produce zapatos, lo puede importar. Pero si un país no tiene telecomunicaciones, no tiene un buen sistema financiero, no tiene energía y no tiene agua, no hay esqueleto donde crecer el músculo. Se van a analizar, lo han visto en los workshops, 3 de estos sectores. Hay uno que no se va a analizar, pero lo voy a usar como ejemplo de competencia. Ha habido un proceso de competencia en lo que es telefonía móvil. Y la buena noticia es que ha habido un aumento sustancial de la inversión y que las tarifas han bajado y han habido promociones.
Pero lo fundamental es que el acceso de la población a los servicios de telefonía ha aumentado dramáticamente en solo 5 años. Fíjense, el último lugar, Huancavelica, tenía solo 2% de la población con acceso a telefonía. Hoy en día está cerca de 30%, que es básicamente lo que hace 5 años tenía la libertad. Ha habido un proceso de competencia que ha generado menores precios y una mayor cobertura. Casos donde no tenemos mucha competencia o donde los márgenes son muy grandes. Farmacéuticos, la olanzapina, que entra al país con 6,86 precio de internamiento y se vende al público en 26,79. Y este margen de 4 veces se debe quizás a que existe un exceso de regulaciones en el Ministerio de Salud que impide que exista verdadera competencia. Si bien es cierto, la política macroeconómica se hace con hacha, ¿no? Son medidas drásticas que requieren un músculo político, ¿no? Pero las cosas son muy claras a la microcirugía. ¿Dónde está el equilibrio entre la seguridad y generar suficientes trabas para impedir la competencia? Si vemos el nivel de inspecciones que existe, es realmente impresionante, ¿no? Por 3 niveles de gobierno y luego inspecciones técnicas de seguridad, inspecciones sanitarias e inspecciones ambientales. Y ahí están los costos. Y esto es una maraña enorme que impide el acceso y que genera, como vamos a ver más adelante, mucha informalidad. Y el tema de nuevo es entrar con microcirugía a determinar qué cosa es verdaderamente necesario y qué cosa es absurdo. Otro tema fundamental en la competencia es que no entendemos cómo funciona el mercado. La señal por excelencia son los precios. Y los precios nos dicen dónde invertir, de dónde tenemos que salir. Este gráfico que es central, ¿no? Y lo comenté, ¿no? Desnutrición en los primeros 18 meses genera pobreza por el resto de la vida de la persona y hay que atacar estas enfermedades crónicas que existen y que de alguna manera califican al país en su desarrollo humano. El foco de la política de salud aquí y en muchos países del mundo está en el triángulo superior, es decir, en el segmento de la población que está enferma. Y se dejan de lado los otros 2 segmentos, los que parecen sanos pero tienen una enfermedad latente, y los que están sanos pero están sujetos a factores de riesgo. El área preventiva siempre ha estado ausente. Entonces, las propuestas apuntan justamente a eso, a ver prevención. No ni tan altos que castigan al sector privado. La buena noticia es que hay gas, y hay mucho gas, y eso que acá no está el lote 76 de Madre de Dios, pero nos alcanza porque la demanda contabilizada está muy por debajo de las reservas probadas, y si nosotros incluimos las probables, realmente hay abundancia. Pero hay un problema. Fíjense cómo hemos variado nuestra matriz energética justamente por un tema de precios relativos. A principios de la década estábamos en más de 81% de generación hidráulica. Ahora estamos acercándonos peligrosamente al 50%. Ese es el mejor modelo energético. Necesitamos una buena planificación que corrija precios relativos y regresemos a niveles de generación hidráulica en torno a 75%, 80%. Hay usos más racionales